armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. El radar, el arma que todo lo ve. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar. El lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy vamos a conocer la historia del radar. Vamos a ver más de un siglo de la historia de este arma que todo lo ve. Vamos a hablar de electrónica, de ciencia, de tecnología, pero por supuesto también de conflictos militares. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. Y los habituales, ya sabéis, podéis invitarnos a un café en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, en Bizum y también aquí en los sistemas de YouTube e iVoox. Os recuerdo que ahora existe un canal que se llama Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, que os recomiendo suscribiros. Poco a poco iré pasando todo el contenido de actualidad a ese nuevo canal. Los directos serán aquí, pero pasarán después, pasado un tiempo, al canal de actualidad. Ya no os molesto más y comenzamos este programa sobre el radar con un catedrático de electrónica, pero a la vez amante de la historia, escritor de un libro llamado El radar en la historia del siglo XX. Vamos a hablar con Ignacio Mártir de la Plaza. Hola, Ignacio. Hola, buenas tardes. Vamos a intentar viajar de la forma más electrónica o analógica o digital. Vamos a ver cómo puede evolucionar el concepto de radar también con estos elementos, ¿no? En la historia de la tecnología del siglo XX, ¿no? Porque incluso algo del XIX. Sí, efectivamente. Eso es lo que yo recojo en este libro. Desde los orígenes, desde que se formulan las bases científicas de este instrumento, que eso ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, hasta pasando por su desarrollo a lo largo del primer tercio del siglo XX y por el enorme papel que jugó en ciertos escenarios de la Segunda Guerra Mundial, hasta finalizar con la invención del transistor bipolar y el nacimiento de la electrónica del estado sólido, que en definitiva es una heredera directa del radar. Pues tenemos un tema muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de historia militar, ¿no? Siempre hablamos de las armas o hablamos de la tecnología, pero nunca profundizamos en su desarrollo. El radar se generaliza, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los británicos, sus sistemas, los alemanes que evolucionan con su propio sistema, ¿no? Nosotros aquí en Velum Artis tratamos una operación que se llama Operación Viking o Viking, en el que los británicos roban un radar, unas partes del radar alemán y destruyen el resto. Muy interesante esa historia. Y hace poco, en un programa que hicimos esta semana, hablamos sobre la Armada japonesa y cómo al final desarrolla sus propios sistemas de radares que, bueno, en algunas cosas eran interesantes, pero en otras eran muy atrasados respecto a los británicos, ¿no? Japón no tuvo nada que hacer en el radar en ningún momento. Sí. Lo desarrolla al final de la guerra y nada, no tiene. Incluso comentaba el invitado que le faltaban unos elementos que usaban el radar, no tenía los productos para realizar la cerámica del radar. Pues, Ignacio, como catedrático de electrónica, ¿no? ¿Cómo te llega la pasión por la historia de este arma, ¿no? Es decir, ¿es un libro de ingeniería o es un libro de historia, de historiador?
Es más bien un libro de historia de la ciencia, pero también de historia sin adjetivos, de historia sin más. La pasión me llega, pues es bastante rápido de describir. Cuando yo publiqué hace algunos años un libro sobre la historia de la electrónica, y cuando estaba averiguando cómo habían los científicos que inventaron el transistor bipolar en los Bell Labs en las navidades del año 1947, pues vi que la pieza de semiconductor con la que habían hecho ese primer transistor bipolar se la había suministrado una universidad no muy conocida, Purdue, que había estado directamente implicada en el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empecé a hurgar, descubrí el programa del radar y descubrí esta historia, vamos, la que plasmó en este libro. Y luego puedo decir también que toda la vida, desde que tengo uso de razón, me ha interesado muchísimo la historia del siglo XX. Pues vamos a hablar de un momento que a mí me interesa mucho, la historia del siglo XX, aunque también me gusta lo clásico, de la Roma antigua, pero el siglo XX, los dos grandes conflictos de la humanidad, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el desarrollo tecnológico que se ocasiona en la Segunda. Yo creo que es la Segunda la que dispara casi lo que vivimos ahora, estos avances tecnológicos, y uno de ellos es el radar, junto también con la encriptación, ¿no? Y todos los sistemas de desencriptado, los ordenadores que se crearon para esa función. Y para mí el radar, me viene siempre a la mente, ¿no? La batalla de Inglaterra, que es la primera en la que se desarrolla un sistema de alerta temprana, ¿no? Con las baja y larga y alta frecuencia de radar. Y vamos a intentar ver cómo se llegó ahí, ¿no? Es decir, vamos a empezar en el origen del concepto, porque todo esto, como la electricidad, ¿no? Ya había antes de la electricidad en las viviendas, ¿no? Y todo esto, antes era casi un show, ¿no? Y un espectáculo que se hacía en circos. El concepto teórico del radar, me imagino que estaba ya elucubrado mucho antes de llegarse a la práctica de su desarrollo, ¿no? Por supuesto. De hecho, lo cuento en uno de los capítulos, en el primer capítulo del libro. O sea, la primera vez que hay un documento registrado, una patente, vamos, en la que se registra un dispositivo que funciona en base a los principios del radar, es de 1904. Y se lo debemos a un científico alemán, Christian Hulsmeyer, que desarrolla un dispositivo al que denomina telemoviloscopio, que es un dispositivo que él idea para detectar barcos desde barcos y trata de vendérselo a la Marina de Guerra alemana. La Marina de Guerra alemana no le hace ningún caso, pasa de él olímpicamente y eso se pierde en el cajón del olvido. Pero es el primer dispositivo que funciona en base a lo que es un radar. Claro, un radar, bueno, supongo que quien nos escucha lo sabe. No, estaría bien que lo explicases porque los que son de, a lo mejor más de letras, no entienden lo que es. Yo sé más o menos lo que es, pero sería bueno que nos explicases básicamente lo que es ahora o en el momento que tú veas oportuno. Pero yo creo que es importante entender el concepto. El principio del radar siempre es universal. Quiero decir, un radar es un dispositivo que emite una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas se descubre su existencia a finales del siglo XIX mediante un experimento muy célebre que está ahí en la diapositiva que estás mostrando por parte de Heinrich Hertz. Entonces, un radar lo que hace es emitir una onda electromagnética. Esa onda electromagnética, cuando se refleja sobre un cuerpo metálico, el eco vuelve al emisor y analizando el tiempo que tarda esa onda electromagnética en volver al emisor y algún otro parámetro adicional, uno puede averiguar a qué distancia se encuentra ese objeto, a qué altura se encuentra y a qué velocidad vuela. Eso es el radar. Claro. Y esos cálculos tan aparentemente sencillos, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Es decir, al principio de todo esto, claro, los cálculos podían ser casi a ojo y después con las computadoras, que es lo que tenemos ahora, se simplifica todo, ¿no? Pero claro, incluso la humedad, la densidad del aire, todo esto cambia, ¿no? El tiempo de respuesta, ¿no? En este libro yo esa parte más técnica la recojo en un apéndice. Hay por ahí una ecuación que se llama la ecuación radar, en la que se describen todos los factores que influyen en la potencia que emite ese radar y la potencia que le llega después, reflejada como eco. Y ahí, en ese cálculo, pues se ve la cantidad, como tú muy bien dices, la cantidad de factores que influyen, ¿no? Que son muchísimos. Pero el principal y el determinante es la distancia. O sea, la distancia a la cual
el eco varía como la inversa de la cuarta potencia de la distancia. O sea que un objeto que esté situado a una distancia de varios kilómetros, el eco es débil. Pero si está situado al doble de esa distancia, el eco ya es prácticamente imperceptible. Perfecto. Y después hay que jugar también con el horizonte y todas esas variables que también influyen, ¿no? Bueno, claro. Claro. El radar es un arma que está directamente relacionada con el horizonte que ve. Es decir, está influenciada por la curvatura de la Tierra. Sí, sí, sí. Ahí no tengo dudas ninguna. Aviso a terraplanistas. Sí, bueno. Y después me hacen a mí un strike por desinformación, pero bueno, es lo que hay en este mundo. Sí. Estoy muy Pues enfadado yo con el mundo. Si pones la siguiente imagen, Sí. se ve la patente y el dispositivo ese. Ahí está. Este es el Esa es la telemoviliscopio, ¿no? moviloscopio, tal y como lo llamó su inventor, que es ese señor que está ahí, Christian Holzmeier. Eso es. Entonces, bueno, Y aquí tenemos un poco cómo funcionaría, ¿no? Yo he pensado para submarinos y todo. Esta es una idea que tuvo ya durante la Primera Guerra Mundial Nikola Tesla, el célebre Nikola Tesla, que también ideó un procedimiento para detectar submarinos basado en el radar. Es decir, la idea está ilustrada en esa imagen que ves ahí, que está cogida de una figura de una revista del año 1917. Entonces se ve un barco que emite una onda electromagnética, se refleja en un submarino que está sumergido y el eco se recoge en otro barco. Ah, en otro. Entonces, sí, se ve ahí como una especie de triangulación, ¿no? Sí. Eso es. Claro, lo llamativo de esto, que yo no sé si para 1917 ya se sabía o no, es que las ondas electromagnéticas no se propagan por el agua. Entonces me llama la atención que Tesla diseñara esto pensando sin darse cuenta de ese detalle esencial, porque de hecho algo parecido al radar existió durante la Primera Guerra, se desarrolló en la Primera Guerra Mundial, al final, vaya, el sonar, que en definitiva es lo mismo, pero con ondas sonoras. No electromagnéticas o no de vibración, ¿no? Claro, es que por el agua no se propagan las ondas electromagnéticas. Sí. Necesitas ondas sonoras. Y antes del radar, que esto es interesante, ¿no? Hay una serie de elementos o inventos que buscaron, ¿no? Ver más allá de lo que ve el ojo humano, ¿no? Claro, es que si pones la imagen, si das al siguiente, ahí, es que, claro, una de las cosas que ocurre en la Primera Guerra Mundial es que se desarrolla el arma aérea y por lo tanto surge la necesidad de detectar los aviones, o sea, ¿cuándo van a llegar los malos a tirarnos las bombas? Vamos, en definitiva. Y entonces los primeros dispositivos que se diseñan para intentar detectarlos anticipadamente son de naturaleza acústica y esa imagen es súper llamativa. Ahí se ve a un soldado estadounidense, esta imagen es del año 1921, se ve un soldado estadounidense que tiene acoplado a sus oídos dos enormes bocinas, que se supone que van a detectar el ruido de los motores de los aviones cuando se acerquen. Sí, de hecho, después había también, los alemanes tenían otros más pequeñitos que salían aquí las orejas y tal. Sí, efectivamente, eso es. Aquí hay como una batería japonesa, ¿no? Ese que está señalado con una flecha roja es el emperador japonés, sí, lo hizo, que está pasando revista a una unidad que tiene estas enormes bocinas de detectores acústicos. Sí, y al lado las baterías antiaéreas, es decir, esto es una batería antiaérea. Eso se desarrolló en varios países. Y empezamos ya los primeros radares, ¿no? Es decir, estos son, en Estados Unidos, yo siempre había entendido que el concepto era más británico. No, a ver, es más británico en el sentido de que los británicos desarrollaron el primer sistema de alerta temprana operativo de la historia, que luego utilizarían en la batalla de Inglaterra, el Chain Home. Pero ya en Estados Unidos había desarrollados radares antes de la guerra. De hecho, ese que ese ahí, a la izquierda, ese que tiene el código SCR-268, ese es un radar de alerta temprana que se desarrolla ese se puso en marcha en 1937. O sea, que es un radar ya previo a la guerra. Y de hecho, una versión más o menos transportable de este equipo, el que ves a la derecha, es el que alertó detectó la primera oleada del ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, que no tuvo ninguna repercusión porque los que detectaron esto se confundieron y pensaron que era una formación de bombarderos B-17 propios que venían del continente y por eso pasaron olímpicamente del asunto, pero detectó esa primera oleada. Vamos.
Y aquí tenemos un poco la teoría, ¿no? Es cómo funcionan estos principios del radar, que sería interesante que la gente lo entienda. Y explícalo también para los que están en formato solo audio, que más o menos se puedan enterar. A ver, eso es un conjunto de 3 imágenes que yo he editado a partir de un documento que me encontré de 1937, precisamente, en el que se describe con todo lujo de detalles los principios de operación de un radar, que es un poco lo que comenté al principio. Un dispositivo emite una onda electromagnética, viaja en todas las direcciones del espacio, y cuando llega a un objeto metálico que está en movimiento, el blanco, que llaman ahí, pues se refleja. Se refleja una parte muy pequeña, lógicamente. Y esa reflexión vuelve al foco emisor. Entonces, analizando el tiempo que tarda esa señal, uno puede averiguar a qué distancia se encuentra. Entonces, en la parte inferior de la imagen está puesto cómo aparecía esa información en los radares de ese tiempo, porque hoy en día estamos acostumbrados al radar de las películas, ¿no? O sea, es una pantalla verde, circular, y un vector que está situado en el centro, que es donde está la antena, que está barriendo. Y aparecen puntitos. Y esos puntitos son los objetivos, digamos. En los radares de los años 30 no había una pantalla, había 3 pantallas. Había una pantalla para cada parámetro, para la altura, para el rango o la distancia y para la velocidad. Entonces, eso es lo que refleja un poco esa imagen, ¿no? Que el que estaba utilizando el radar tenía que estar mirando simultáneamente a 3 pantallas a la vez para interpretar a dónde está, a qué altura está, a qué velocidad vuela, etc. Mira, Ignacio, por eso a lo mejor en la anterior diapositiva, que voy a volver hacia atrás, hay 3 operadores en un radar. Exactamente, eso es. Esos 3, claro, eso es muy llamativo también porque los operadores están justo donde, en la antena. Eso, sí. Ya eso no ocurre. Bueno, ni hoy día ni pocos años después. Los operadores tienen que estar alejados del entorno, entre otras cosas, para oír y para ver bien. Y deben estar en habitaciones cerradas, bien ambientadas, que no haga calor, que no haga frío, etcétera, ¿no? Pues esos están los pobrecitos míos. Sí. A la intemperie completa. Y si eso produce muchas ondas, no sé yo por eso. Claro, eso. Tenemos aquí más pioneros, ¿no? De las mejoras, ¿no? Claro, estos son, digamos, los más famosos, los que vienen ahora, ¿no? Porque, claro, a mediados de los años 30, el gobierno británico estaba muy asustado con la perspectiva de que Alemania les atacara. Y entonces pidieron informes para estudiar la posibilidad, la viabilidad de detectar aviones a distancia por medios electrónicos. Entonces, en 1936, un científico británico que aparece en esa imagen, Robert Watson Watt, pues emitió un informe en el que demostraba teóricamente la viabilidad de tal procedimiento. Y muy poco tiempo después, en febrero del año 36, lo determinó experimentalmente con ese experimento bastante rudimentario, que es muy famoso, que pasó a la historia como el experimento de Daventry. Y en ese experimento, el emisor de las ondas electromagnéticas que iban a utilizarse para detectar aviones y tal, era una torre de la BBC, que es la que aparece ahí en la imagen. Una torre de las emisiones radiofónicas de la BBC. Claro, esa es una de las peculiaridades que tuvo los primeros radares británicos, que trabajaban a muy baja frecuencia. Trabajaban a frecuencias de audio, 25 MHz. O sea, eso es inviable en los radares, no ya modernos, sino también aquellos, pero aquello funcionó a 25 MHz. No, y como apaño, seguro que la BBC tenía antenas por toda Inglaterra ya. De hecho, Chain Home está basado en este equipo. Y Chain Home trabajaba a 125 MHz, que tampoco era mucho más. Tenemos después el magnetrón de cavidades resonantes, ¿no? Que esto suena muy... Claro, es que esto jugaron otro papel determinante en el conflicto, luego en la guerra, ¿no? Estos 2 científicos que aparecen ahí, John Randall y Harry Wood, en la Universidad de Birmingham, desarrollaron un dispositivo que aparece abajo, que se llama el magnetrón de cavidades resonantes. ¿Qué es esto? Pues esto es un dispositivo que permite emitir ondas electromagnéticas de muy alta potencia y, sobre todo, de muy alta frecuencia. Y eso es clave para construir un radar de altas prestaciones. Combinar alta potencia con alta frecuencia. Entonces, estos fueron los primeros que lo desarrollaron operacionalmente. Porque también cuento en alguna parte de la historia del libro que ese magnetrón también se había desarrollado de manera independiente en otros países, pero sin desarrollo, sin éxito. Sí, digamos, una cosa es el concepto y otra es la puesta en funcionamiento, ¿no? Claro. Y
Y aquí tenemos los alemanes, ¿no? Que son los que yo conté en el programa de Viking, los dos modelos, el Burzum y el Freya, ¿no? Es que Alemania también desarrolló antes de la guerra dos radares, uno, el Freya, que aparece ahí, de alerta temprana, y el otro, el Würzburg. Würzburg fue el radar que capturaron los británicos en esa operación que has dicho tú antes. Este fue el radar que se llevaron. Se llevaron la electrónica, vamos, el radar en sí no. Se llevaron la Sí, la antena no. Y ese Würzburg era un radar de guía de armas. Entonces, esa foto del Würzburg está tomada pocos días después del desembarco en Normandía, porque está hecho en la playa de Romanche, que fue una de las playas que se utilizaron para el desembarco. Lo relevante de esto es que esos dos radares, al comienzo de la guerra, eran los más avanzados del momento, en ese instante. Eran los más avanzados. O sea que incluso el mito, digamos, un poco de que los radares británicos eran los mejores, está claro que no. En absoluto. O sea, desde el punto de vista técnico, el radar británico era bastante defectuoso. Lo que ocurre es que los británicos desarrollaron lo que yo digo por ahí en algún capítulo, en la doctrina de uso del radar. Ellos fueron capaces de desarrollar, de organizar toda una estructura enorme de gente y de recursos que se encargaba de interpretar la información que procedía de las distintas estaciones del radar para interpretarla correctamente y para poder decidir de manera anticipada por dónde venían los aviones alemanes cuando ya vinieron en la batalla de Inglaterra. Y esa fue una de las razones de su éxito en la batalla de Gran Bretaña, claro. Sí. Que todos sus recursos aéreos de defensa los pudieron dedicar a atacar a las formaciones porque las detectaban con mucha anticipación. Y no, incluso la apuesta, ¿no? La apuesta que hizo el Churchill en parte, ¿no? Pero ya previamente en la inversión en este sistema, porque claro, hay cosas que puede ser la calidad que quieras, pero si no se invierte, no se toma la decisión de dotar a toda la costa, ¿no? De estos sistemas, pues no. Eso es, exactamente. Eso es exactamente. De hecho, esa red, bueno, más adelante lo veremos, ahí está. Esa red tenía muchas peculiaridades. La primera es que empleaba muchísima gente, y casi todas eran mujeres, por cierto. Y esa es una imagen que lo describe muy, muy gráficamente, ¿no? Tenía 21 estaciones desplegadas por toda la costa oriental de Gran Bretaña y fue la que detectó anticipadamente todo lo que le llegó. Y este es el sistema Chain Home y algunas peculiaridades. Aquí, de estas tres imágenes, ¿qué puedes un poco...? Bueno, se ve lo que tú decías perfectamente, el radar que nosotros tenemos en mente, que por cierto es el logo del nuevo canal de Bellum Artis, Actualidad Militar, es un radar en vez de un escudo, como es el de historia, y abajo se ve un poco como se veía antes, ¿no? Como unos picos... Claro. Lo que se ve hoy es lo que se ve ahí en la pantalla verde. Lo que se veía en el radar de Chain Home era lo que se ve abajo. Es decir, se ven toda una serie de blips que están ahí abajo, una serie de señales, y había un cursor en la parte superior que había que desplazar a lo largo de la línea horizontal para ver a qué distancia se encontraba eso. Y eso no se sabía lo que era. Luego venía averiguar qué era, pero de momento era algo que daba una señal en el radar. Pero claro, una de las grandes complejidades que tenía el sistema Chain Home era que, tal y como estaban colocadas sus antenas, pues aparecían algo que ocurre con todos los radares, lo que se llaman los lóbulos. ¿Qué es eso de los lóbulos? Está ilustrado en la figura de la derecha. La figura de la derecha está sacada del manual de uso de Chain Home. O sea, es una imagen de 1940. Y no está deformada, o sea, esa curvatura es intencionada porque refleja la curvatura de la Tierra. Vale. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, además está en las unidades británicas, ¿no? El eje vertical está en pies, el eje horizontal está en millas. Bueno, pues si nos imaginamos un avión que vuela a 20.000 pies, pues de acuerdo con esa imagen que tienes ahí, ese objeto aparecería en las pantallas del radar a 135 millas, desaparecería a 100, volvería a aparecer a 80, volvería a desaparecer a 60, volvería a aparecer a 55 y volvería a desaparecer a 40 y ya no volvería a aparecer. Pero claro, todo esto lo tenían que interpretar los que interpretaban la información y darse cuenta de que eso que estaba apareciendo y desapareciendo no eran varios aviones, era uno solo.
O sea, era complejísimo Sí, sí, todo sí. el asunto. Pero aumentaba el tamaño de la señal dependiendo... No. Si el problema no era tanto que aumentara la señal, el problema era que había múltiples señales que correspondían a un único Sí, sí, porque objetivo. va apareciendo y desapareciendo. Sí, claro. Claro, entonces es que vamos, era de locos interpretar todo esto. Mm. Y de hecho, uno de los grandes éxitos del radar británico es que toda esta información la canalizaban en un centro que llamaban la sala de filtros, que es la que ha aparecido en la imagen anterior. Esa sala de filtros era la que recibía toda la información de las distintas estaciones y la que la plasmaba en un mapa que estaba ahí situado en la parte horizontal, que era un mapa de las Islas Británicas. Mm. Y ahí iban situando, a partir de la información que recibían de las estaciones, todos y cada uno de las formaciones de aviones de la Luftwaffe que llegaban por aquí, por dónde y por qué trayectoria. Perdona. Aquí tenemos más modelos, ¿no? Este no es el Claro, habitual. no. Claro, esto es otra historia. O sea, esto que he contado del radar hasta ahora es lo que hicieron los británicos para defenderse. En la segunda parte de este capítulo lo que cuento es qué hacían los alemanes para encontrar sus objetivos, que también eran con tecnologías basadas en radar. Por eso la llamo, a lo largo del libro describo varias, lo que llamo tecnologías satélites de radar. Claro, la idea es, yo tengo una formación de bombarderos y quiero bombardear, como por el ejemplo que aparece en esa imagen, la ciudad de Derby. Claro, ¿cómo llego yo a la ciudad de Claro, Derby? porque no había GPS, eso Claro, que recordado la gente. claro, porque los alemanes se dieron cuenta muy rápidamente que no podían bombardear durante el día, porque las pérdidas eran enormes. Tenían que hacerlo por la noche. Claro, por la noche las pérdidas disminuyeron mucho, pero claro, por la noche no se encuentra nada, porque las ciudades estaban apagadas, lógicamente. Entonces, ¿qué hacían? Desde una estación situada en la costa occidental de Europa, en este ejemplo concreto de Clewe, había allí una antena, la que aparece a la izquierda, una antena emisora descomunal de un equipo que emitía un código Morse de señales. Ese código Morse lo recibían determinados aviones que iban en la formación. E iban, en función del código que recibían, dirigiendo su vuelo. Si se desviaban hacia la derecha de su trayectoria, recibían un código. Si se desviaban hacia la izquierda, recibían otro código. Y ese código se lo decían porque este radar localizaba la ruta que estaban teniendo. Claro, o sea, ellos tenían claro que querían bombardear Derby. Entonces emitían esa señal en dirección a Derby. Entonces los aviones tenían que de alguna manera volar a través de esa especie de ferrocarril aéreo. Tenían que volar siguiendo las trayectorias que le marcaba esas emisiones de esa antena. Y cuando estaban llegando al sitio donde iban a bombardear, desde otra estación situada lejos de la primera, en ese caso lo ves ahí, Stalham, emitía otro código. Y ese otro código se cruzaba con el primero justo cuando estaban en Derby. Entonces recibía las dos señales simultáneas y en ese momento sabían que tenían que bombardear. Vale. Claro, esto se pueden imaginar que era muy fácil de interferir. Porque claro, esto, insisto, era un ferrocarril aéreo. Esto era facilísimo de interferir. Entonces, a lo largo de la guerra, de la campaña de Gran Bretaña, fueron desarrollando distintas tecnologías que mejoraron esta, que no la cuento aquí, está contada en el libro. Sí, sí. Este sistema de amigo-enemigo, que todavía se usa a día de hoy, mejorado, ¿no? Para diferenciar los aviones, ¿ya existió en la Segunda Guerra Mundial también? Es la primera vez que se empieza a utilizar, porque claro, el grave problema que tiene el radar, que lo sigue teniendo hoy día, por cierto, es que tú en el radar lo que ves es un blip, un puntito. Claro, ese puntito no te dice si es de los tuyos o es de los otros. Entonces, ¿cómo sabes si ese blip es tuyo u otro? Los aviones empezaron a llevar incorporado lo que se denomina un transpondedor. Un transpondedor es un dispositivo que cuando es iluminado por un radar propio, emite una señal en un determinado código que el emisor interpreta y que al interpretarlo lo interpreta como propio. Y entonces sabe que es propio, entonces sabe que es amigo. Si el transpondedor no está adaptado a la señal que va a recibir,
el transbordador no emite nada. Eso es lo que le ocurre al avión enemigo. Entonces, si no emite nada, el avión enemigo no emite nada y el radar lo identifica como hostil. Y esa es un poco la idea. Pero claro, el problema del transbordador es que ese código, pues cambiaba, ese código es un mensaje cifrado. Ese código cambiaba cada día, porque lo podían detectar los otros. Y además tenían mucho miedo siempre que si derribaban algún avión, cogieran ese transbordador y lo analizaran, Sí, como claro. ocurría sistemáticamente, claro. Entonces eso había que cambiarlo prácticamente a diario. Bueno, santo y seña de toda la vida, pero en versión... Tanto y No, seña, todavía no claro. digital, ¿no? En este momento no estamos hablando de digital, ¿no? No, no, aquí de digital no hay nada. Sí, sí, sí. Esto, lamparitas y algún sistema de... Sí, sí. Que eso es otro mundo, ¿no? Hablar de la computación en la Segunda Guerra Mundial, que eso sería súper interesante. Ya, pero eso empezó a desarrollar después de. Sí, sí, sí. Eh, Aquí tenemos otro de los inventillos, ¿no? Claro, es que en el capítulo 4 describo una de las ideas más fascinantes que tiene la historia del radar. Y es, ya hemos contado antes que a finales de los años 30 los británicos habían desarrollado el magnetrón de cavidades resonantes. Y claro, cuando empezó la batalla de Inglaterra necesitaron de manera urgente disponer de cazas nocturnos que tuvieran un radar de altas prestaciones para detectar a los aviones alemanes y poderlos derribar. Pero en el año 40 las capacidades industriales de Gran Bretaña no daban abasto y no podían producir el magnetrón en grandes cantidades. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues tomaron una decisión insólita en la historia de la ciencia y en la historia de la guerra. Y es que compartieron su secreto militar más preciado con una potencia extranjera. Claro, los Estados Unidos, hay que recordar que los Estados Unidos en 1940 eran neutrales. Entonces, tomaron la decisión y llevaron el magnetrón a Estados Unidos con la idea de que lo fabricaran allí y se lo devolvieran Vale. en forma de radar. Esto fue lo que Y me eso, comentó el otro día el compañero que hicimos el programa sobre el radar, sobre Japón, y comentó eso de que los británicos le habían dado esto. Entonces, va, es esto, el magnetrón. claro. Entonces, claro, esto dio lugar a lo que se conoció como la misión Tizar. Tizar fue el científico que encabezó esto, Henry Tizar. Y, claro, fue una delegación de científicos y de militares y de ingenieros que llevaron el magnetrón para, para darles a entender cómo funcionaba, que es complejísimo, por cierto, y luego fabricarlo. Y ahí esa imagen recoge un poco, esto dio lugar, claro, Roosevelt dijo, y ahí está recogida esa frase, que el magnetrón había sido la carga más importante que había llegado a las costas estadounidenses, a propósito de la importancia que tuvo el magnetrón. Y esto fue lo que desencadenó inmediatamente, el mes siguiente, lo que se conoció como el programa del radar, que estuvo nucleado y centralizado en torno a un sitio que se llama el Radiation Laboratory, que fue una institución organizada dentro del Massachusetts Institute of Technology, el célebre MIT. Y ahí se construyeron, ese programa dio lugar a multitud de equipos, del orden de 150 diferentes, que luego se utilizaron en los distintos campos de batalla de la guerra. Y algunos de los más importantes y los más llamativos los describo en ese capítulo. Entonces, en particular, esos tres que aparecen ahí, donde están señalada en rojo la antena, donde está la antena de cada uno de ellos. Un radar de guía de armas, el SDCR-584, de caza nocturno, el 720, y de alerta temprana aerotransportado, el Cadillac, el primer agua que existe. El Cadillac es el primer agua de la historia. Sí, y ese RC-720, el morro, es lo que ahora tienen todos los aviones de pasajeros y todo ahí en el morro, ¿no? Todos, absolutamente todos los cazas militares, que llevan radar, claro, lo llevan ahí. Sí. Ahí va la antena. Aquí tenemos el radar de armas, ¿no? Claro, es que este radar fue extraordinariamente importante. O sea, esto es una historia que se conoce muy poco, pero una de las razones del éxito del desembarco, del día D, del desembarco en Normandía, es que los cielos de Normandía estuvieron libres de aviación alemana. Y entre otras razones, porque el mismo día D se desplegaron en las playas 39 equipos SCR-584, como este. Por ejemplo, durante el verano del año 44,
Alemania trató de bombardear de nuevo Londres con las bombas volantes, con las V1. Bueno, el 90% de las V1 no llegaron a su objetivo porque fueron detectadas anticipadamente por este radar, por ese CR-584. Sí, fue cuando incluso ya los cazas salían a buscarlos y les daban ese golpito con el ala y todo eso. Los radar les daban el golpecito y las desviaban y las tumbaban. Claro. Fue un radar determinante, vamos, absolutamente. Y aquí, claro, el sistema antiaéreo que puede existir sin radar, pero con el radar mejora todo mucho en cuanto a alerta, pero sobre todo precisión también, ¿no? Eso es, claro. Eso es un poco, o sea, este radar vino a resolver lo que los artilleros llaman el problema antiaéreo. Es decir, claro, ese dibujo también lo ilustra, ¿no? Tú detectas con el radar un avión hostil, pasas la información a lo que hoy llamaríamos un ordenador, ese ordenador conecta con la artillería antiaérea, ese ordenador predice la trayectoria y la evolución de la amenaza y la artillería antiaérea dispara a donde se supone que va a estar cuando lleguen las municiones, cuando lleguen las balas. Y eso lo derriba. Y efectivamente así ocurrió. Sí. Claro, y ahora que está todavía, antes, que en este momento quedan más o menos señales, dispara a tal coordenada, a tal sitio, pero ahora ya casi el disparo ya lo hace automático el radar con la computación. Claro, era automático, efectivamente. Aquí tenemos semiconductores, ¿no? Algo que suena muy moderno y de hecho ahora está la famosa guerra de los semiconductores, la Chip Act que Estados Unidos está imponiendo un poco para controlar los semiconductores. Ya en este momento ya existía ese concepto, ¿no? Y ese desarrollo. Jugaron un papel determinante, vamos. O sea, la cuestión es que el problema que tenían los radares de microondas, que trabajaban a frecuencias de microondas, es que la electrónica de detección de los ecos, eso que hemos hablado ya varias veces, se tenía que hacer con válvulas de vacío, que era el dispositivo que dominaba la electrónica de los años 40. Pero las válvulas de vacío no responden a las frecuencias de microondas. No pueden analizar esa información. Entonces, la única forma que tú tienes de detectar el eco de un radar de microondas es con un dispositivo que responde a esas frecuencias, que son los diodos semiconductores. A principio de la guerra, como se ve en esa imagen, había diodos basados en semiconductores, pero tenían un problema muy grave. Y es que la pureza con la cual estaba hecha ese semiconductor era pésima, un 99%. Eso hacía que esos detectores fallaran más que una escopeta de fe. No funcionaban. Entonces, uno de los subprogramas a los que da lugar el programa del radar es cómo hacemos que los detectores de los radares de microondas estén basados en semiconductores que tengan la pureza adecuada para que sean fiables y de comportamiento repetitivo. De manera que, como se ve en esa imagen, en 1945 ya tenemos detectores que en estructura son muy parecidos, pero con una diferencia crucial, la pureza. Ese semiconductor tiene 5 nodos de pureza. Y eso hacía que ese semiconductor ya fuera de un comportamiento fiable y repetitivo. Y esos semiconductores son la base de la electrónica del estado sólido que nace pocos años después de acabar la guerra, en 1940. Es increíble, ¿no? Que todo lo que ahora suena a tecnología tal estaba ya, bueno, en pañales, ¿no? En esta época. Y lo de los semiconductores, yo no sabía que se había llegado a tal nivel de pureza. Es que, claro, es casi puro. Bueno, ahora más todavía, ¿no? No vale para nada. Claro. Porque hoy en día la pureza es de 9 nueves. O sea, 99 y 7 nueves detrás. Sí. Pero para los detectores esa pureza era suficiente. Muy interesante. Y aquí son empresas, ¿no? Que se dedicaron un poco a toda esta tarea, ¿no? Ahí está la Universidad Purdue, que se dedicó a estudiar dentro de ese programa a uno de los semiconductores que se utilizaron para los detectores de los radares de microondas, el germanio. Y ese germanio que trabajaba en la Universidad de Purdue, poco después de la guerra, es el que suministraron a los científicos que fabricaron el primer transistor. Eso. Aquí viene la línea Kampfhuber, claro, que es la, digamos, defensa alemana, ¿no? Eso es, claro, es que en el capítulo 6 describo digamos, el escenario donde más importancia jugó el radar, tanto desde los puntos de vista de los que atacaban como desde que los defendían. O sea, a partir del fracaso de la batalla de Inglaterra, Inglaterra decide que
tiene que destruir las capacidades militares e industriales de Alemania. Como la única opción que tenía era por aire, porque el desembarco no tuvo lugar hasta el año 44, pues no tenían otra opción que hacerlo por aire, con bombarderos. Y Alemania lo que hace es desplegar una red basada en el radar de alerta para anticipar la llegada de los bombarderos hostiles. Y entonces despliega toda una serie de radares de alerta temprana en la costa occidental de Holanda, en los Freya que aparecen ahí, y unos radares instalados en celdas que están desplegados cerca de los posibles objetivos, ¿no? Esos pequeños cuadraditos que se ven por ahí. Ahí estaban los radares Würzburg. Y también llevaban un tercer radar utilizado, que en la siguiente diapositiva se puede ver, si la pasas, lo vemos, que era el radar que llevaban los aviones de la caza nocturna, el radar Liechtenstein. Claro, el problema del radar este era que trabajaba a frecuencias muy bajas y las antenas, claro, hay una relación directa entre frecuencia y tamaño de la antena. Cuanto más baja es la frecuencia, más grande tiene que ser la antena. Entonces, era tan baja la frecuencia que la antena era enorme y iba colocada en el morro, como se ve ahí. Claro, el problema que tiene eso es que las capacidades aerodinámicas de los cazas pues se deterioraban. O sea, la velocidad máxima del caza se reducía del orden de 60-70 kilómetros hora por las Sí, por todo el peso que iba a meter. Y luego, el otro problema que aparece ahí abajo es la interpretación de la información, las 3 pantallitas que había que ver directamente. Claro, que eso para el que estaba manejando el radar en condiciones de combate por la noche, acercándose a la amenaza, y en fin, era un horror, un verdadero horror. Sí, sí. Y aquí era un poco cómo funcionaba todo este sistema, ¿no? Los radares de tierra, la conexión con el radar aéreo, ¿no? O sea, la idea es que un radar Freya, el 1, detecta la amenaza. Se conecta con un primer radar de guía, el 2, Würzburg, que a su vez se conecta con otro 3 que va a guiar al caza nocturno para interceptarlo, 4. Y ese caza nocturno, cuando ya está cerca de la amenaza, utiliza su propio radar, el Liechtenstein, para detectarlo y derribar. Claro, esto se pueden imaginar que funcionaba muy bien cuando el número de aviones hostiles era bajo. Claro, cuando llegaban oleadas de 500 o de 600, esto era inviable, ¿no? Completamente. Sí. Y esto nunca lo pudieron resolver bien los alemanes, jamás. El oboe. Bueno, otra vez hago un poco algo parecido a lo que he hecho en el capítulo 3, es decir, la primera parte es qué hacen los que se defienden, la segunda es qué hacen los que atacan. Y los que atacan es que tienen que averiguar dónde está la fábrica de cañones que quiero bombardear. Entonces, eso lo hacían con un sistema que se llamaba oboe. Oboe era un sistema parecido a lo que he descrito antes. Sí, al alemán que describiste antes con los... Eso es. Entonces, antes de empezar la operación, desde una estación situada, lo que se llama ICAT, el gato, se tiraba un círculo que pasaba por encima del objetivo a bombardear. El avión que llevaba ese transpondedor situado encima iba recibiendo señales desde esa estación CAT. Si se salía del círculo hacia afuera, recibía un código de rayas. Si se salía hacia adentro, un código de puntos. Cuando iba por la trayectoria correcta, recibía una señal continua que sonaba parecido a un oboe, por eso se llamaba oboe el sistema. Y cuando se estaba acercando al objetivo, desde otra señal, mus, ratón, situado en otro sitio, recibía otro código. Y ese código le alertaba de que ya tenía que tirar las bombas. Entonces, los aviones que llevaban estos transpondedores dentro eran el que aparece ahí, el Mosquito. El Mosquito, me parece a mí, sí. Un avión muy conocido. O sea, que al final es muy parecido, bueno, cambiaría la tecnología, pero parecido al alemán, al final. Muy parecido, muy parecido. O sea, conceptualmente la idea era muy similar. Claro, esto es otra de las cosas interesantes que ocurre en la guerra. Claro, como los británicos y después los americanos solamente atacan por aire, porque todavía no han desembarcado, pues necesitan reducir las bajas. Y lo que piensan es cómo pueden interferir al radar alemán. Y se les ocurre una idea de lo más ingeniosa y de lo más simple, que es soltar miles de tiras metálicas
que cuando reciben la señal del radar alemán, devuelven un eco que al radar alemán le confunde. Un chaff. Y que es otro avión, el chaff, lo que llamamos hoy día chaff. Este es el origen del chaff, el Windows, que se utilizó por primera vez en julio del año 43 en lo que se llamó la Operación Gomorra, que fue durante una semana el bombardeo y la destrucción total de Hamburgo. O sea, durante esa semana el radar alemán estuvo ciego completamente, no pudo detectar nada, bueno, detectó demasiado. Claro, detectó grandes todo, viene por todos lados. Claro. Sí, sí. Y este es el otro aspecto importante del radar, que claro, como hemos dicho al principio, el radar es un arma de visión directa. O sea, si yo quiero bombardear un objetivo que está situado más allá de la curvatura de la Tierra, pues con oboe no llego. Entonces, ¿qué hicieron? A partir del año 43, incorporar un radar de ayuda a la navegación, lo que se llamó el radar H2S, ya de microondas. Y ahí aparece la imagen de un Stirling, un bombardero británico, que tiene señalada la cúpula que protege su antena, la antena de este equipo. Y esto fue lo que les permitió bombardear objetivos muy alejados de las costas británicas, por ejemplo Berlín y sobre todo el muy célebre bombardeo de Dresde del febrero del 45, que desde el punto de vista de la utilización del radar fue un éxito rotundo, pero rotundo. Digamos, este avión era el que marcaba el objetivo, ¿iba con el resto de la formación o iba...? No, estos ya no marcaban objetivo, estos todos llevaban radar. O sea, todos los aviones vale. Claro, ya no necesitaban que nadie les marcara el objetivo. O sea, digamos, todos los aviones iban con el mismo radar, vale, perfecto, sí. Claro. No era como un guía que marcase a los demás. Vale. No, porque la guía estaba en Gran Bretaña, no llegaba la guía a estas... O sea, la curvatura de la Tierra hacía que oboe, el sistema que hemos visto antes, permitía bombardear objetivos situados a 400, 450 kilómetros. Más allá no se puede. Y este es antisubmarinos. Esto es la batalla del Atlántico, el escenario más importante desde el punto de vista del uso del radar. De hecho, Churchill dijo que lo único que le asustó a lo largo de la guerra fue los submarinos. Claro, Gran Bretaña es una isla, todos los suministros dependían de lo que le llegara de las costas de Estados Unidos. La campaña de los submarinos lo que pretendía, y en buena medida lograba, sobre todo en los primeros años, era hundir esos suministros. De manera que desde el principio tuvieron que usar radares para detectar a los submarinos para tratar de anticipadamente averiguar dónde estaban. Entonces, en los primeros años de la guerra utilizaron un radar que no era de microondas, es ese que está ahí señalado, donde se ve las antenas emisora en el morro y detectores debajo de las alas. Ese era un radar que era, detectaba los aviones, pero la enorme ventaja que tuvieron los alemanes frente a este radar es que disponían de un detector que les permitía averiguar si les estaban iluminando con un radar con mucha anticipación. Sí. Vamos a ver en la siguiente imagen lo que llamaban el METOX. Esa antena que se ve en el centro, que es así como triangular, esa era la antena del METOX. Entonces era un dispositivo sencillísimo, pero muy, muy útil. Entonces, los alemanes detectaban anticipadamente la llegada de la iluminación de un bombardero y se podían sumergir. Y por lo tanto, pues el número de bajas de los submarinos fue tolerable. Sí, pero después llegó, que vendrá ahora el momento, ¿no?, en el que los alemanes comienzan a desarrollar incluso submarinos antiaéreos, es decir, con un gran número de flak, porque ya empezaron a ser atacados sin ser detectados, ¿no? Claro. Pero el problema para los alemanes fue cuando los británicos y los estadounidenses empezaron a utilizar el radar de microondas. Que ahí se ve un Sunderland que tiene señaladas dónde van sus antenas. Claro, el problema para los alemanes de este radar, se ve en la siguiente imagen, es que, en la siguiente diapositiva, claro, es que este radar era capaz de detectar el periscopio de un submarino a 10 kilómetros de distancia. O sea, el eco, el periscopio de un submarino, era detectable a 10 kilómetros. Esto supuso el punto de inflexión en la guerra, en la batalla del Atlántico. Porque si te fijas en la tabla que aparece ahí, cuando esto empezó a estar operativo, que fue en marzo del año 43, claro, las bajas, los hundimientos de submarinos fueron descomunales. En 1943,
se hundieron muchos más submarinos que la suma de todo lo que se había hundido en los 4 años anteriores a la guerra, gracias a este radar. Porque este radar fue el responsable, como aparece ahí en la última columna, de prácticamente el 70% de los hundimientos de los submarinos, cosa que tampoco se conoce muy bien. O sea, estamos acostumbrados a las películas de los submarinos que les tiran las cargas de profundidad, los destructores, sí, pero los responsables principales del hundimiento de los submarinos fueron los aviones que iban con ese radar equipados. Y además, el problema que tuvieron los alemanes es que, de igual forma que al contrario de lo que pasaba con el radar de no microondas, que lo detectaba bien Metox, Metox no detectaba el radar de microondas, no emitía ninguna señal. Y lo que construyeron para detectarlo no funcionaba bien. Con lo cual eso fue el final de la batalla del Atlántico se acabó en el verano de 1943. Sí. En un programa que hice de submarinos del Caribe, en el Caribe, hablamos un poco de este fin de los submarinos vinculado siempre al radar y a los aviones, más que, bueno, después los sistemas de convoy que hacían imposible atacar, pero sobre todo aquí que era ya la caza al submarino, no en sí la protección de las presas, ¿no? El 70% de los hundimientos. Sí. Responsabilidad del radar de microondas. Pues el que quiera escuchar el programa, caza al submarino, tiene ahí también submarinos en el Caribe. Y hay más inventos, ¿no? Todavía seguimos con el alemán, ¿no? El alemán también crea su sistema para buscar barcos. Claro, es que efectivamente los alemanes trataron de encontrar contrapartidas para detectar pues, buques o aviones hostiles para sus submarinos. Pero claro, el problema es que este radar ya es del año 1943 y ya, bueno, ahí se refleja el auténtico fracaso del radar alemán, porque nuevamente volvemos a tener, ahí esa imagen se ve perfectamente, eso es un Focke-Wulf 200, ahí se ve perfectamente en el morro las enormes antenas que llevaba este equipo para poder funcionar, porque nuevamente este radar funcionaba a frecuencias que no eran de microondas. Entonces esto ya, bien, pues fue aquí uno de los inventos que tenían los alemanes para estos aviones de cazabarcos, ¿no? Cazasubmarinos, fue la famosa Fris X, que fue una de las primeras bombas guiadas. Pero eso ya es del año 40. Sí, bueno, posterior, pero digamos para el concepto de caza de... Sí. Bueno, y los barcos, ¿no? Que son los lugares que vemos radares por todos lados a día de hoy, ¿no? Este es el otro escenario donde el radar también fue un papel determinante, que es en el Océano Pacífico. Pero claro, allí los japoneses no tuvieron nada que hacer nunca desde el primer momento contra Estados Unidos. Y buena prueba es esta imagen, en la que se ven, esa es la torre del portaaviones Yorktown. Y esa foto está tomada en noviembre de 1944, en la campaña en la batalla del Mar de Filipinas. Entonces ahí se ven toda una serie de antenas de equipos de alerta temprana, de ayuda a la navegación, de guía de armas a larga distancia, de guía de armas a corta distancia, en fin, bueno, ahí se ve. No tuvieron nada que hacer con esto los japoneses, nada. No, de hecho, si queréis ver el de Armada Imperial, Guerra del Pacífico, tragedia de la Armada Imperial japonesa, vemos un poco los dos radares que tenía Japón comparado con este sistema de mástiles completo. Vamos. Sí. No había color en la calidad. No había color en absoluto. De hecho, esto dio lugar a lo que ya, en vez del puesto de mando, en la siguiente diapositiva se ve, es lo que ya se llama hoy día el Centro de Información y Combate. O sea, la cantidad de información y de gente que tenía que estar dedicada a analizar las señales del radar hacía que eso fuera, vamos, que hubiera cerca de 100 personas dedicadas solo a eso. Sí. La evolución de esto fue descomunal, porque claro, los primeros radares de la guerra, pues los tenía que utilizar una persona. O sea, el operador del radar se dedicaba solo al radar. Pero ya avanzada la guerra, ya el propio piloto podía utilizar también el radar, que es como ocurre hoy día, ¿vale? Y esa es la imagen que lo ilustra, ¿no? Eso es una formación de Hellcats, del cazabombardero ese célebre, que está despegando del portaaviones Ticonderoga en la batalla del Mar de Filipinas. Entonces hay dos de ellos, los primeros, que tienen radar, ahí lo tiene, señalada la antena donde va, en el ala, que va a guiar al resto de la formación. Van a atacar a una formación de aviones japoneses que ya han detectado anticipadamente.
Digamos, estos eran los guías de la formación. Eran los guías. Eso. Que a su vez, más o menos, iban guiados por el radar principal a una zona y pues Iban con este guiados por... encontraban la señal después, ¿no? Exactamente, eso es, eso es, eso es. Bueno, entonces Y los... esta imagen, que eso también está, que es la portada del libro, que Mm. y ahí se entiende un poco por qué. Eso es una formación de B-29, el avión que tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, en vuelo hacia Japón. Entonces está ahí, tiene señalada esa cúpula, porque esa cúpula es la que protege la antena del radar que llevaba este equipo, que era el radar más avanzado que hubo en toda la guerra, Mm. ese código, NATQ3. Y ahí se describe un poco cómo era el puesto del operador del radar de este equipo, que el hombre pues tenía tarea, vamos. Sí, sí, ¿no? Y Tenía dos. para... Y Claro, este y es al el final de la homenaje a guerra, uno de ellos, ¿no? claro, al final de la guerra lo que ocurre, claro, todo esto ocurrió en el más absoluto de los secretos, como uno se puede imaginar. Entonces, al final de la guerra ya se desveló que había habido universidades que habían estado implicadas en el programa del radar, y ahí se habla explícitamente de la Universidad de Purdue, que fueron los que impulsaron, aceleraron el milagro del radar, como dice ahí en ese titular. Y un detalle interesante, y es que el programa del radar recibió más financiación que el proyecto Manhattan, Uh-huh. el de la bomba atómica. O sea, 2.100 millones de dólares de la época frente a 1.900 millones. O sea, traducido unos 32.000 millones de euros actuales. ¿No? Sí, de pronto. Y no, Sí, sí. Y empezamos ya con más elementos, ¿no? claro, y El aquí ya se transistor. acaba. Que Aquí este ya es se ya, cierra. bueno, el transistor, el origen de toda la electrónica casi. Claro, entonces ya se entiende por qué el transistor se construye con esa pieza de semiconductor, quién la suministra, y ahí, que es con esto acaba el libro, digo que el transistor es hijo directo del programa de radar, claro, Mm. directamente, efectivamente. Y luego hay un par de apéndices en el que ya he recogido los aspectos más técnicos, ¿no? En el A, pues describo un poco cómo funciona un equipo radar moderno, con sus distintos elementos. Entro en algún detalle, pues hay alguna cosilla por ahí, alguna figura curiosa, se ve en la siguiente imagen. Ahí, por ejemplo, ¿no? Pues qué ocurre si los pulsos son más anchos o más estrechos, la resolución, la distancia a la que se puede ver. Esto es un radar moderno, porque ese avión que aparece ahí es el Sí, F-35, sí. ¿no? El O furtivo sea que este, ¿no? podemos, localizas algo y puedes modificar la frecuencia para encontrar mejor sensibilidad, ¿no? Eso Bueno, es. lo hará casi automático esto, pero bueno. Sí, sí, claro, por Mm. supuesto. Y aquí también en la siguiente imagen se ve, para los muy amigos de estas cosas, describo cómo funciona el magnetrón, que es realmente complicado. O sea, el magnetrón, en fin, si alguien quiere entender cómo funciona el magnetrón, pues que se lo lea. No hace falta para entender el libro, vamos. Sí, Pero sí. me picó la curiosidad y me dediqué a describir cómo funciona, vamos, que es realmente O sea, en la el libro bomba. explicas todo el funcionamiento del magnetrón. No, no, no. O sea, en el libro lo único que digo es que el magnetrón servía para los radares de Ah, vale, microondas. vale. Ya está. No hace falta nada más. Entonces, quien quiera saber por qué y cómo, pues lo tiene en ese apéndice. Eso en el apéndice. Sí, sí, sí. Y Y este, aquí aquí en el están. otro apéndice describo un poco la historia del detector del radar de microondas, de ese el crystal detector ese. Que esto es una idea original del siglo XIX también. Ese científico barbudo es Ferdinand Braun, un físico alemán que recibió el Premio Nobel de Física en 1909, por otras razones, y el que está a la derecha es un científico indio, Bose, que desarrolló, evolucionó este detector. Entonces, esa es una historia que transcurre en paralelo a la gran historia del libro, pero que creo que vamos, entendí que merecía la pena contarla. Vamos. Mm. Entonces está contada en esa apéndice. Que no quiera que se lo lea y ya está. Pues la gente que quiera está el libro, El radar Eh, en la historia del siglo XX, que voy a poner ya, enlace, porque no sé si lo puse en la descripción del programa, tengo que mirar ahora. Creo que sí, espera un segundo, ¿eh? Porque lo suelo poner siempre en el chat. es que no te he oído lo que me has dicho. Sí, que está en la descripción del programa el enlace de compra del libro a Amazon. Si alguien lo quiere comprar en Ah, Amazon, lo tiene ahí. Lo voy a poner en el chat ahora mismo para facilitarlo. bien, muy bien. Y aquí, pues lo único que hago es recoger un poco, pues hay una sección donde recojo toda la documentación que he manejado para escribir esto, ¿no? 34 libros, 55 artículos, bueno, páginas web infinitas. Ahí simplemente recojo unas cuantas. Sí.
las principales. Pues, Ignacio, yo creo que nos puede quedar claro a todos el papel fundamental de este arma no letal, pero que sí causó que otras armas letales funcionasen en pleno apogeo, ¿no? Yo siempre me llamó la atención, yo me acuerdo, el primer contacto que tuve casi fue en un videojuego cuando era pequeño con mi primer PC, que era de la batalla de Inglaterra y el objetivo preferido de los alemanes era las antenas de radar y siempre me llamó la atención y bueno, pero este programa creo que me quitó todas las dudas que tenía y a la gente, si tienen dudas, que hagan preguntas ahora mismo en el cajetín de preguntas y vamos a ir explicando ahí un poco, Ignacio, las preguntas que haga la gente, ¿vale? Yo no pregunto, pregunta a la gente. Porque el otro día alguien me criticó de una pregunta y no entiende que yo leo las preguntas. Muy bien. ¿Cuál es el libro del invitado? Ahí está. El radar en la historia del siglo XX. Editor Guillermo Escolar. Y autor Ignacio Martín de la Plaza. Tenéis ahí el enlace para que lo veáis. ¿Qué tal son los radares de Indra que equipan los EVA del Ejército del Aire? Extraordinarios. O sea, Indra es una empresa puntera en todo lo que signifique desarrollo radar. De hecho, ahora mismo Indra es una de las principales responsables de la última versión del radar de barrido electrónico AESA del Eurofighter, lo que llaman el MK2. Y eso se está haciendo en Aranjuez. No, Indra, la verdad que es un elemento, es una empresa puntera española que tenemos que apoyarla más y apoyarla, digamos, como nación. Extraordinaria, sí. Extraordinaria. Saludos desde Chile. Excelente contenido. ¿España habrá recibido alguno de los radares alemanes en el programa VAR? ¿En el programa? VAR, no sé. No sé qué es eso. Espera, lo busco, espera a ver si existió ese programa. No me suena. Debe ser el intercambio de tecnología por wolframio, ¿no? Pero no me suena a mí que Franco hubiese recibido. No tengo ni idea. A ver, el programa VAR fue un programa de adquisiciones de material militar alemán para modernizar el equipamiento español. Material recibido. Radio motorizados, equipos de radio, radiomagnéticos de navegación, 8 equipos de radiomagnéticos. Electrógenos, un radiolocalizador Freya, 26 radiolocalizadores Burfus, 39. Sí. Lo pongo aquí para que lo vea la gente. Si buscáis en internet programa VAR, sale. En la Wikipedia, bueno, después habrá que investigar más, pero así a primera vista, como comienzo en la wiki. Me imagino que vendría con la Legión Cóndor, claro, pero no lo sé. Yo no sabía esto, mira, esto siempre se aprende algo nuevo. Burbuj es del año 38 y no creo que para entonces lo hubieran traído aquí. No, es del 43 este programa. Vale. Sí. Es del 43 y yo creo que es el de intercambio de wolfranio, bueno, germanio, o sea, germanio no, tungsteno, a cambio de esto. Sí, dábamos wolfranio, litio y zinc a cambio de todo esto que está aquí. Equipos Morse, equipos radio, radioemisores, electrógenos, radares Liechtenstein, que no llegaron esos. Lo tenemos ahí, el que lo quiera ver, programa VAR. Muchas gracias, mira, desde Chile conocen el programa VAR a la perfección. No lo conocía. No, yo tampoco, no. Yo sabía que había habido intercambio, pero no sabía el nombre en clave. Aquí, Ignacio, los oyentes son de un nivel muy alto. Ya lo veo. El sonido tiene retorno, sí, lo sé. ¿Puedes bajar un poco, separar un poco el volumen? Es que ahora hay volumen. Hay... Bueno, si alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más por ahí? 100% de efectividad. La gente, sí, aquí tenemos oído la gente. Una pregunta. Si pongo varios ordenadores con los vídeos de Verungartis en continuo funcionamiento, ¿le ayuda a Paco? Sí, me ayudas. Seguro. Gracias. Cuanta más gente veáis los programas, mejor. Y acordaros ahora de actualidad, que creé hoy por la mañana y se llama Verungartis, actualidad militar y geopolítica, para evitar que me cierren este canal. O sea, yo tengo miedo. Esto, Ignacio, la gente no puede contar cosas porque siempre hay alguno que denuncia, ¿no? Pero bueno, eso.
Bueno, bueno. Claro, y como yo tengo ataques masivos de gente de otras tandas. ¿Pero y por qué? No, porque consideran que mi contenido es pro-ucraniano y pro-OTAN, entonces me atacan. Pero porque tratas temas militares, por eso De Ucrania, sí, de la guerra de Ucrania, sí, sí. Claro, 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 claro. De esto salvo, por eso quiero llevar todos los de actualidad para otro canal y este de historia que no me lo toquen. Cosas de la vida. Pues vamos a ver las últimas preguntas. Si no hay más preguntas, pues no hay más preguntas. Hicieron dos muy interesantes. Bueno, sobre el radar después, claro, cuando hablamos, quedas aquí en el siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX, pero hacia el final hubo algún avance que mejorase o ya solo es la presentación de los datos en la pantalla. ¿Te refieres al periodo de la guerra? No, Vietnam, ya, Corea, o sea, Bien, ya, yo no lo sé. O sea, yo ya no me he metido a averiguar más cuestiones. A ver, un asunto que ha sido determinante para la evolución posterior después de la guerra del radar es la electrónica, lógicamente, y el procesado de la señal. Claro, es que todo lo que tiene que ver con interpretar la información, claro, es que en la guerra la información la interpretaba un señor que estaba mirando una pantalla. Eso hoy día no ocurre así. Esa información la procesa un ordenador que tiene un sistema complejísimo de procesado de señal, de filtrado de ruido, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de los principios, lo más relevante que ha ocurrido a partir de la guerra son el radar Doppler, de impulsos Doppler, que de hecho ya en la guerra existía, que permite determinar la velocidad de los objetivos, y los radares AESA, los radares de barrido electrónico. Es decir, que no tienen que hacer la antena un barrido mecánico, sino que hacen un barrido electrónico. Esos son, digamos, los dos avances post Segunda Guerra Mundial. Sí. Unido al procesado de imagen, al procesado de datos, claro. Pero yo ahí ya me pillan, vamos. Hay una pregunta que es interesante, pero yo creo que a la vez se responde sola, salvo que aumentemos la altura, ¿no? ¿Cuál es el radar con mayor alcance del mundo? Claro, pero eso tiene que ver con la cobertura. Curvatura de la Tierra, salvo que lo subas a un avión y amplíes la señal, ¿no? Este fue el problema con el que se encontraron los estadounidenses con los kamikazes. Cuando empezaron los ataques kamikaze eran centenares de objetivos que no podían, que además venían desde muy lejos, no los podían, no tenían tiempo suficiente como para anticipar la llegada. Y ese es el objetivo del radar Cadillac, que uno de los que ha aparecido ahí. Ese era el primer sistema de alerta temprana que estaba en un avión. Al estar en un avión, el problema de la curvatura de la Tierra desaparece, porque todos los objetivos están por debajo. Claro, entonces podemos decir que el radar con más distancia siempre será un AWAC. Claro, o un satélite. Si tú quieres evitar la curvatura de la Tierra, necesitas un AWAC, necesariamente. ¿Qué tienes otro? Sí. Ahí es lo que yo sabía más o menos de los programas que hice de misiles navales y alguna cosa así que más o menos funcionaba igual. Claro. ¿Qué opinión le merece el que los últimos ovnis detectados por la US Navy se debe a la introducción de radares más potentes en los F-18? Bueno, ovnis como ovni, ¿me entiendes? ¿No? Como objeto volador no identificado. No tengo nada que ver. Yo de ovnis no tengo nada. No, pero bueno, yo entiendo que en esto de los ovnis están los ufólogos y la gente que llama ovni a todo objeto volador no identificado, que puede ser un globo o puede ser otra cosa. Yo ahí... Hace poco con los globos chinos. Eso, justo. Ahí en los globos chinos había pasado un tema que lo contaron, que la sensibilidad de los sistemas de defensa estadounidenses estaban bajados para que no sonasen con cualquier cosa. Y se les colaban estos globos que no tienen casi nada metálico, y cuando aumentaron la sensibilidad fue cuando empezaron a descubrir muchos. Y puede ser cierto que esos F-18 tengan mayor sensibilidad que antes. Pero es verdad que Estados Unidos lleva mucho tiempo con ovnis, pero no ovnis marcianos, ¿me entiendes, no? Sí, ovnis, que es un concepto muy amplio, ¿no? Ya. No tengo ni idea. Aquí no creo que vaya por ahí. ¿Por qué no banean canales de desinformación como los terraplanistas, sino que no pone imágenes inadecuadas? Falta de coherencia de la plataforma, Paco. O denuncias. Yo creo que fue una denuncia, ¿vale? Personalmente creo que fue una denuncia. Entre algoritmos y denuncias, pues estás vendido, vamos. Estoy vendido completamente. No, lo sé perfectamente. Por favor, pon el link del canal nuevo, lo pongo ahora mismo.
¿Qué empresas son las principales fabricantes de radares en la actualidad? Bueno, ya dijiste una, ¿no? ¿En dónde? Ah, eso, En justo. España, Indra. En España, Indra. En Estados Unidos, Raytheon es una de las más potentes. Los radares más potentes que hay en este momento en el ejército estadounidense son de Raytheon. ¿Y francesa? Luego, por ejemplo, perdona, hay un conglomerado europeo, Leonardo. Leonardo también fabrica radares muy potentes. BAE Systems también fabrica radares muy potentes. Airbus tiene una división dedicada a radar también. En fin. Airbus, ¿y para militar o también para civil? ¿No? O sea, No, de todo. Y fabricantes, claro, los chinos no se sabe nada de cómo son sus radares, ¿no? Ese es el Vaya, misterio, ¿no? Ellos tienen radares, claro, Sí. pero no sé quiénes son los fabricantes. No. Claro, al final, cuando hablamos de todos estos sistemas, ¿no? Depende siempre de los semiconductores. Porque por muy bueno que esté su sistema, si el semiconductor no es de 7 9... Al 100%. Ajá. Si no tienen un chip adecuado, de las prestaciones adecuadas, para analizar, procesar, informar, etcétera, no hay nada que hacer. Sí. Yo creo que ahí, claro, entra todo el juego que Estados Unidos está jugando de prohibir la venta de semiconductores a China. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué empresas son las principales fabricantes de radares en actualidad? Perdona, que está. ¿Y un radar cuántico? No sé qué es eso. No, o sea, no existe, no el concepto ni nada. No sé. No sé qué Pregunta, es yo un cuántico. no tengo ni idea. Pues yo tampoco. Porque el cuántico, los cuánticos, los números, digamos, cuánticos son los más pequeños. O es que no sé muy bien eso. Yo me pierdo. Soy de letras puras. Es que cuántico se usa para todo. Eso. O sea, yo he visto cosas de terapias cuánticas que no sé qué demonios es. Eso, que no existe el término como tal. Eso. No existe tal cosa, ¿no? Eso. Y una pregunta, en esto, que se me acaba de ocurrir a mí, pero creo que puede ser interesante. En la gestión de la IA, cuando exista una IA para este sistema de radar, ¿mejoraría mucho más las prestaciones? ¿O ya llegamos al nivel que la electrónica ya te sirve para solucionar este problema que pueda haber? No, seguro que la IA tiene aquí mucho que decir, pero ese es otro de los muchos terrenos de los que yo no te... O sea, yo he acabado este libro en 1950 con toda la intención, porque no me quería meter en más En los berenjenales. Sí, pero yo creo que sí que en la gestión de los datos sí que va a hacer muchos cambios muy potentes. No dudo. Sí. Pues nada, Ignacio, muchas gracias por venir. Espero que hayas pasado un buen rato. La gente que está en el directo creo que le ha gustado mucho. Y cuando quieras hablar algún día conmigo de tecnología, de lo que quieras, tierras raras, electrónica, chips. Cuando quieras, porque ese es otro de mis asuntos favoritos, o sea, que cuando quieras. Ese fue, cuando me preguntaste cómo entré en contacto contigo, fue todo porque un mecenas de los habituales, el primer mecenas casi del canal, Nacho, tiene un amigo que me lo recomendó hablar con él, ¿no? Pero él no puede porque tiene un contrato con su empresa que no puede hablar de ciertos elementos. Entonces dijo, conozco un profesor, y fue cuando te busqué y te encontré. Andaba perdido. Yo escribo mucho de eso, de chips y de semiconductores. En la actualidad escribo mucho. Yo tengo una página web que se llama Un poco de ciencia, por favor, y ahí tengo muchísimas cosas escritas. Un poco de ciencia, por favor, punto. Es una página web, es un canal de YouTube, es un blog en el diario público, es una página en Facebook, es mi marca, vamos. Un poco de ciencia, por favor, y sale todo lo que hago. Pues ahora mismo os escribo un poco de ciencia, por favor, que me hace falta. Que aunque soy de letras puras, me gusta todo lo de que es la ciencia y la tecnología. No entender cómo funciona, pero más o menos atisbar un poco que no es brujería lo que hay ahí. Claro, no, por no. Sí. Pues muchas gracias, Ignacio. Espero que vuelvas y ya los temas, pues voy a echar una ojeada ahí a un poco de ciencia, por favor, para ver. Los chips me interesan mucho, las tierras raras, porque yo creo que en el futuro, no sé si habrá una guerra por el control de las tierras raras, pero sí por el control de los productos que salgan de esas tierras. Pero por supuesto. Pues muchas gracias y gracias. A la gente le animo, voy a poner la imagen del libro, a que echen un vistazo a tu libro. El radar en la historia del siglo XX, una de las armas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que de las más decisivas, viendo lo que vimos hoy, porque casi todas las batallas al final tuvieron este componente.
Una pregunta que se me ocurrió ahora mismo sobre la marcha y ahí finalizamos. Una de las cosas que se usa mucho el radar es el radar de clima, ¿no? Del tiempo. ¿Ya en la Segunda Guerra Mundial se empleó para esto o no todavía en aquel momento? No. Posterior, es posterior. Ahí en aquel momento eran todavía las estaciones polares que mandaban el globo y decían lo que venía, ¿no? Es todo posterior. Sí. Perfecto. Pues ya con esa pregunta lo dejamos para la siguiente. Muchas gracias, Ignacio, y gracias a todos los que estáis en el directo, a los que nos escucháis también en formato diferido. Y os agradezco, como siempre, que hayáis estado aquí. También muchas gracias a todos los que habéis escuchado esto. Sí, ahora te iba a decir yo que despides, Ignacio. Sí. Recomiéndales de nuevo tu página web, pues acaso se... Sí, bueno, yo, todo el que quiera seguir mi actividad de divulgación científica, le animo a que ponga en el buscador universal de Google un poco de ciencia, por favor, Ignacio Martín, y saldrán todos y cada uno de los asuntos que con ese logo, digamos, logo escrito, se puede ver de toda la actividad que realizo, que es mucha y muy abundante. Pues un poco de ciencia, por favor, y también un poco de historia, por favor. Que es muy importante las dos cosas porque la ciencia es el futuro y la historia nos marca cómo el futuro puede también ser peligroso, ¿no? Es decir, cuidado con esto también porque mucha gente solo valora la ciencia y yo también quiero valorar el pensamiento crítico, la filosofía y todo esto porque sería un día para debatir seguro con Ignacio el tema de la IA y lo que pueda afectar al mundo futuro. ¿A ti te da miedo un poco, Ignacio? A mí me da un poco bastante. Me pilla un poco, o sea, no estoy situado en el asunto, no tengo las claves para poder emitir un juicio fundamentado. No tengo claves. Entonces, poco a poco. Prefiero no decir nada. El problema es que va tan rápido que poco a poco a ver qué pasa. Ya. Pero si no, yo, por mi oficio y por de formación profesional, necesito papeles y documentación para poder emitir un juicio acerca de cualquier cosa. Si no lo tengo, prefiero no decir nada. Perfecto, haces bien. Así nadie te puede culpar de decir cosas sin sentido, que eso es algo que solemos a veces cometer muchos los que hablamos mucho. Pues gracias a todos, aquellos que estéis aquí para aprender. Hoy aprendimos un arma que todo lo ve, el radar, y su origen tecnológico y sobre todo su evolución en la Segunda Guerra Mundial. Si os ha gustado el programa, como siempre, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y también os recuerdo que ahora Velum Artis está creando un hermano, un satélite que se llama Velum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, que si queréis buscarlo es @Velum Artis Actualidad Militar aquí en YouTube. Suscribiros. Poco a poco mi idea es hacer los directos todavía en Velum Artis, aquí en los directos de actualidad, perdonad, y al poco tiempo pasarlos al formato del nuevo canal que sea como vídeos, ¿no? Que esté ahí como una biblioteca de todos. Para evitar que por alguna sanción de actualidad cierren el proyecto de historia militar. Que no quiero que la historia se vea ocultada por las luchas políticas de la gente y el fanatismo, ¿no? Es decir, un poco triste lo que creo que me pasó a mí, que fue unas denuncias por un contenido que era solamente descriptivo, como hago en todos los programas. Como muchos decís, soy de lo más objetivo que hay por internet, pero hay gente que no le gusta la objetividad. Lo siento por la verdad y por la historia, que la gente sea así, pero no puedo hacer más. Yo sabéis que quiero contar los hechos como creo que son. Si eso me lleva a que me cierren el canal, lo siento, mala suerte, y buscaremos otra opción. Mientras tanto, Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Buscarlo todos y suscribiros, por favor, para volver a crecer ahí y volver a también compartir todos los vídeos ahí para hacer algún día los directos de actualidad en esa nueva plataforma y no aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada en Velum Artis historiamilitar.blogspot.com, que eso es el blog, y también en YouTube o en iVoox. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.